Cuando nosotros como creyentes pasamos tiempo en oración a solas con Dios, veremos que Dios nos fortalece y nos guía para vivir conforme a su voluntad, avanzando de esta manera firmes en el propósito que Él ha trazado para cada uno de nosotros. La vida cristiana no es una filosofía ni una teoría, sino una relación real con el Dios vivo, y esta relación se cultiva en la oración. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con su ejemplo un principio fundamental: buscar intimidad con el Padre a través de la oración, apartando un tiempo especial para ello, incluso en medio de la actividad diaria. No podemos concebirnos como creyentes verdaderos si no habitamos en la presencia de Dios por medio de la oración. Es en ese lugar secreto donde el alma se fortalece, el corazón se alinea con la voluntad de Dios y el creyente es fortalecido para vivir conforme al propósito divino. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A continuación, trataremos 3 puntos de vital importancia que nosotros, como verdaderos cristianos, debemos tener presentes siempre en nuestras vidas. Primero, el cristiano se fortalece con una vida llena de oración. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 35, nos dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Uno de los aspectos más impactantes del ministerio de Jesús es que, a pesar de ser el Hijo de Dios, mantuvo una vida constante de oración. No fue algo ocasional, sino parte esencial de su rutina espiritual. Nuestro Señor Jesucristo se levantaba muy temprano, incluso antes del amanecer, para encontrarse con el Padre. Esto revela la importancia que Él daba a la comunión con Dios. Si el mismo Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 23, nos dice la palabra del Señor: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Aquí vemos nuevamente a Jesús apartándose de las multitudes, no solo para descansar, sino para buscar dirección y fortaleza en la presencia del Padre. Él sabía que su fuerza espiritual dependía de esta comunión. Veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este versículo nos enseña que orar en soledad debe ser una práctica habitual para todo cristiano. No es una opción, es una necesidad espiritual. La palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, nos dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de este versículo podemos apreciar que la oración no solo nos fortalece, sino que nos pacifica. La oración nos recuerda quién está en control de todo y dónde están nuestras fuerzas. Una vida sin oración es una vida sin dirección. Ahora, un segundo punto clave que nosotros como creyentes debemos destacar es que el cristiano asume en su vida el compromiso de compartir siempre las buenas nuevas. Veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas al respecto en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos del 36 al 39, nos dice la palabra del Señor: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Nuestro Señor Jesucristo sabía que su misión no era quedarse en un solo lugar, sino anunciar el Evangelio en todo lugar. Su corazón estaba centrado en llevar el mensaje de salvación a todos los que lo necesitaban. Nosotros, como sus seguidores, compartimos esta misma misión, ya que no fuimos salvados para guardar silencio,
sino para proclamar las buenas nuevas a todo el mundo. La palabra del Señor nos dice, en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor soberano está en mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículos del 19 al 20 nos dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es esta misma unción la que reposa sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la actualidad. La gran comisión es el mandato vigente para cada creyente. No se trata solo de pastores o evangelistas, sino de cada uno de nosotros como hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La palabra de Dios es muy clara al decirlo. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No obstante, alguien es el que debe hablar, y nosotros como verdaderos cristianos somos ese alguien. No podemos guardarnos y callar el mensaje de salvación que transforma vidas. Ahora, finalmente, un tercer punto clave que nosotros como creyentes debemos tener siempre presente es que el cristiano está llamado a vivir plenamente. Como verdaderos cristianos debemos tener presente de que vivir en Cristo significa experimentar su poder transformador en todas las áreas de nuestra vida. La palabra del Señor nos dice, en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo no vino simplemente a darnos existencia, sino vino a darnos una vida abundante, plena y completa. Todo esto incluye la paz, el gozo y el propósito, la salud y la salvación eterna. Esa es la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El salmista David lo declara de una manera clara y directa en el libro de Salmos capítulo 103 versículos del 2 al 3, nos dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios no solo perdona, también sana. Él es un Dios integral que desea que vivamos completos en Él, sanos en cuerpo, en alma y espíritu. La voluntad de Dios es que experimentemos bienestar en todas las áreas de nuestra vida, tanto física, material, emocional y espiritual. No es un evangelio de carencias, sino de plenitud. Ahora, veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 44, nos dice la palabra del Señor. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo cumplía todo conforme a la ley, pero siempre con un propósito mayor: glorificar al Padre. Todo cuanto hacía nuestro Señor Jesucristo tenía una intención divina: reflejar la gloria de Dios. Como conclusión, nosotros como creyentes no podemos permitirnos vivir días vacíos, desconectados de Dios. La oración es el aliento diario de nuestra alma. Como verdaderos cristianos debemos tener presente de que sin la oración morimos espiritualmente. Además, hemos recibido un llamado claro a compartir el Evangelio sin temor ni vergüenza. Cada oportunidad que tenemos puede marcar la diferencia en la vida de alguien.
Hoy por hoy, Dios sigue obrando, salvando, sanando, liberando y restaurando. Y nosotros como sus hijos e instrumentos en sus manos debemos de orar, predicar y vivir en plenitud. El apóstol Pablo fue muy claro y directo al declarar en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 17, nos dice la palabra del Señor: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tal como nos dice Dios por medio de su palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, y que en todo lo que hagamos Dios sea siempre glorificado. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día en lo secreto, a no callar las buenas nuevas y a vivir conforme al propósito divino que usted ha trazado para cada uno de nosotros. Haznos instrumentos útiles en tus manos y que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.